Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 8. Ahí tendremos la meditación en esta mañana. Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 4 al 8. Vamos a leer solamente, versículos del 4 al 8. Vamos a darle lectura a esta parte de la Biblia. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, voy a leer desde el 3 para que no entre así muy abruptamente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este es el título de nuestro tema, hermanos, principio de dolores. Como la propia Escritura nos dice, todavía no es el fin del siglo, o todavía no es el fin del mundo, pero pues eso no nos debe de llamar mucho la atención cuándo será el fin del mundo, porque una cosa es cuándo es el fin del mundo y otra cosa es cuándo es el fin nuestro. No estamos a la par de cuando termine el mundo, vamos a terminar también nosotros. El mundo puede pasar todavía 100 años, 1000 años todavía, pero nosotros no vamos a durar hasta esta fecha. Principio de dolores. La palabra dolores, de hecho hay otras versiones de la Biblia que mencionan dolores de parto. Ese tipo de dolores se refiere a la Escritura. Así que vamos a ver y a tomar de ejemplo cómo son los dolores de parto. Yo creo que las hermanas, las mujeres que han dado a luz, pues saben bien, muy distinto pues a nosotros, ¿no? A los hombres que no tenemos idea de nada de ello, pero que al acompañar, pues obviamente a nuestra mujer, a nuestra esposa que en su momento dio a luz, pues también sabemos algo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, pero también hacemos prácticamente lo mismo, si es que hay una responsabilidad. Si es que somos responsables, en ese momento determinado, pues vamos a hacer algo parecido a lo que haría una mujer. Una mujer cuando está embarazada, tiene pues todos los cuidados. No en todos los tiempos ha habido ese tipo de cuidados. Últimamente hay más cuidados, hay más chequeos mensuales, quincenales, dependiendo de la posibilidad y dependiendo del lugar donde se encuentren. Antes no había tanto de ello. Ahí no podemos pensar que la mujer siempre ha sido igual. Pero cuando viene el primer dolor de parto, ahí sí yo creo que me imagino que todas han hecho lo mismo. Y en eso que han hecho lo mismo es donde nos vamos a enfocar. Porque obviamente nosotros no hemos oído de guerras, no nos tocó hablar de guerras. Bueno, ver guerras, porque sí hemos oído. No hemos visto tampoco que se levante nación contra nación, reino contra reino. No hemos visto hambruna, pero sí hemos estado viviendo y estamos viviendo pestes, que dice el versículo 7. Pandemia, pues, epidemias. Esto es lo que significa pestes, las epidemias. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, esto que estamos viviendo es el principio de dolores. Por lo cual tenemos que saber qué hacer ante el principio de dolores que no los tenemos que esperar, ya están aquí. A otros hermanos en otra época les tocó guerras, les tocó rumores, les tocó otro tipo de problemas, otro tipo de aflicciones, otro tipo de cuestiones que los angustiaban, que los preocupaban, que los ponían en alerta, que los ponían a estar pensando qué iban a hacer. A muchos la peste o la pandemia los ha alejado, a otros nos ha acercado, a otros nos ha desanimado, a otros hemos cuestionado a Dios. En fin, cada quien lo toma de diferente manera, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que debemos hacer ante este principio de dolores. Esta es la pregunta, ¿qué debemos hacer ante ese principio de dolores?
no es tiempo de lamentarnos, porque yo me imagino, yo pienso, creo, estoy seguro de que cuando a una mujer tiene el primer dolor, que ya sabe lo que viene luego, no se va a lamentar de su situación, sino que no va a estar pensando en por qué va a tener que pasar por todo eso, sino que no es tiempo para ello, es tiempo para accionar. También nosotros no es tiempo para estarnos lamentando por la situación por la que estamos pasando, porque si no vamos a pasar por una peste, vamos a pasar por una hambruna, vamos a pasar por una guerra, vamos a pasar por inundaciones como las que están pasando en Centroamérica, Sur, México. No estamos pasando por ello, pero estamos pasando por una peste, por una epidemia, por una pandemia. Aún aquellos, nuestros hermanos y todas las personas que viven en el sur, aparte de la epidemia, de las inundaciones, de la hambruna, son más cosas las que están pasando. Ellos tienen más dolores que nosotros. Nosotros el único dolor pequeño que tenemos, un dolor de parto que tenemos, es una cosa llamada pandemia, epidemia, un virus mortal que ha causado estragos en la sociedad, en la forma de vivir, en las costumbres que teníamos, en los hábitos que teníamos. Sí nos ha modificado, sí nos ha cambiado, sí hemos pensado de distinta manera, sí nos ha alterado emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, pero esto es lo que nos tocó vivir. Y dice ahí la escritura, lo que leímos, de que en el versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es decir, esto que está pasando es necesario que pase. Así como en una mujer, para que le alerte, cuando es el primer dolor, no es algo malo, es bueno, porque le está advirtiendo, le está diciendo lo que viene después, para que se prepare, para que haga algo, no para que se lamente. Así también nosotros debemos de ver esta epidemia, esta pandemia, como una señal, como un aviso que Dios nos está dando, pero para hacer algo, no para quedarnos cruzados de brazos, no para estarnos entristeciendo, amargarnos la vida, estarnos lamentando. No es para ello. Algo tenemos que hacer, y eso la escritura nos dice. ¿Qué debemos hacer ante el principio de dolores? Bueno, primero, lo que debemos hacer es comprender que todo esto es parte de la vida, comprender que todo esto es parte de lo que Dios en su voluntad dijo que tenía que hacerse, y es algo bueno. Pareciera algo malo, pero es algo bueno. Nosotros tenemos una mentalidad muy distinta, los cristianos tenemos una mentalidad muy distinta, vemos las cosas de diferente manera, porque para la mayoría de las personas esto que está pasando no es bueno, es malo, pero de acuerdo a lo que vemos en la escritura, para nosotros es algo bueno. Así como el primer dolor en una mujer es algo bueno, para que no le llegue por sorpresa. Muy distinto sería que no le diera ningún dolor y que de repente viniera el alumbramiento, y qué iba a hacer si no está preparada, si no tiene nada o no tiene lo necesario para ello. Cuando a una mujer le dan primer dolor, esa es una señal de alerta máxima, porque ya no sabe si de repente en la noche, al siguiente día, a la siguiente semana, a los 15 días va a llegar el día en que dé a luz. Pero ya de ahí ya no está como estaba antes, cambia. Es un cambio de era, es un cambio de época, es un cambio ya de mentalidad. Esto es lo que nos dice la Biblia, que ante el principio de dolores tenemos que modificarnos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ya no estar pasmados, dormidos como estábamos antes. Hoy tenemos que accionar, hoy tenemos que hacer algo ante este principio de dolores que estamos viviendo, porque ya lo estamos viviendo. Empezamos a vivir lo que es la peste. Tal vez antes vivíamos otra cosa, y siempre vamos a estar, este principio de dolores siempre ha estado y siempre va a estar. Cada quien en su entorno, cada quien en su cultura, cada quien en su época, pero siempre va a haber, y es algo bueno para nosotros, y eso tenemos que comprender, que todo esto es parte de la vida. Entonces, cuando entendemos que todo esto es parte de la vida, nos ponemos a pensar y nos fijamos un propósito. Si entendemos que todo esto es parte de la vida, entonces nos alegra más ser cristianos. ¿Por qué? Porque decimos, no nada más nosotros vamos a padecer el principio de dolores, también las personas que no están dentro de la iglesia van a padecer de ello. La diferencia muy grande y abismal que tenemos es de que tenemos una esperanza, tenemos una promesa de que vamos a padecer, vamos a sufrir lo mismo, lo vamos a sufrir. Pero nosotros como cristianos, teniendo la esperanza algún día de llegar al cielo, de llegar a la vida eterna, esa es la esperanza, y esa es una diferencia muy grande que tenemos. Dice la escritura
la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Recuerden que este principio de dolores no nada más es para nosotros. La peste no nada más es para nosotros, es para todo mundo. Y todos en algún momento, en algún determinado grado, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a lamentarnos, todos, no nada más los cristianos. Pero es mucho mejor padecer todo esto siendo cristianos a no serlo. Y eso tenemos que entenderlo. Porque una mujer que está embarazada, al principio, cuando ya tiene el primer dolor, entiende que es parte de lo que va a pasar o de lo que va a suceder. No lo puede modificar, no puede eliminar completamente los dolores. Aquí no hay inyecciones, aquí no hay algo que le digamos a Dios, Señor, necesito que me vacunes para no sufrir los dolores. Tal vez en un parto sí lo hay. Ahora vamos a entender una cosa, antes de avanzar. Esta escritura estuvo escrita hace 2000 años, en ese tiempo no había cesáreas. O sea, tenía que ser un parto natural, forzosamente. Tenía que hacerlo así. La mujer tenía que llevar ese asunto de manera natural, porque no había que le hicieran ahí la operación que dejara de sufrir, porque a veces hoy ya los doctores dicen, pues mira, mijita, si quieres, evítate los problemas, las dificultades, los dolores, y de una vez te hacemos la cesárea y asunto arreglado. O en ese tiempo no lo había. Así que tenemos que visualizarlo así para que veamos el ejemplo que nos pone la escritura de una mujer en el principio de sus dolores, para que ese ejemplo lo hagamos nuestro y veamos qué es lo que hace una mujer cuando tiene el primer dolor. Y el primer dolor cuando debe de entender que es parte de todo el proceso que va a pasar hasta que dé a luz a su hijo o a su hija. Dice la escritura, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Entonces lo único que debemos hacer es entender que es parte de la vida y preferir sufrir siendo cristianos que sufrir no siendo cristianos, porque al fin de cuentas vamos a sufrir, al fin de cuentas vamos a padecer, al fin de cuentas vamos a sufrir o vamos a recibir o vamos a ser parte de los estragos de lo que está causando esta enfermedad. Y si es que termina esta enfermedad, va a venir otra o va a venir alguna otra cosa, y todo va a ser en ese sentido. El principio de los dolores, para que nosotros abramos los ojos, abramos la mente, abramos el corazón y veamos que esta es la señal que Dios nos está dando para hacer algo. No para echar las campanas al cielo, no para quedarnos dormidos, no para nada más estar de brazos cruzados, sino para hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es esto, entender que es parte de la vida. Otra cosa que debemos hacer es estar alerta por nosotros mismos. Alerta por nosotros mismos. Una mujer, cuando está embarazada, cuando tiene su primer dolor, se preocupa por ella misma, primero por ella misma, porque ha pasado y nosotros sabemos que ha habido personas, hombres irresponsables, que dejan a la mujer sola. Y si la mujer conoce y sabe que su esposo, su pareja X, no es una persona confiable, no es una persona responsable, no va a depositar toda su confianza y va a permitir que él haga todo, sino que va a ponerse a decir, no, yo voy a ver por mí mismo. Así también nosotros debemos de estar alerta por nosotros mismos. Algo que tenemos que hacer nosotros mismos. No confiarnos en el hermano, no confiarnos en el mundo, no confiarnos en los gobiernos o no confiarnos en los doctores, no confiarnos en de que todo esto va a pasar y luego la vida va a continuar. Puede ser, pero nada nos asegura que nosotros continuemos viviendo. De hecho, no tenemos el día, las horas aseguradas nosotros. Así que tenemos que estar alerta por nosotros mismos, sin confiarnos en nada externo. Dije, entre los hermanos no debemos confiarnos. Bueno, debe haber una confianza, sí, en la plática, en el consejo, en la exhortación, porque somos hermanos, sí, pero no vamos a confiar en que de repente hoy duermo y mañana me llega la gran noticia, todo se solucionó, el aire está limpio, vuelve las fiestas, vuelve la alegría, la vida normal, vamos a continuarla. En eso no vamos a confiar.
porque eso no traería nada para nosotros, como nuestra vida espiritual, sino que tenemos que estar alerta por nosotros mismos, así como una mujer cuando siente el primer dolor, entonces se pone en estado de alerta por sí misma, para cuidarse a sí misma y para cuidar lo que trae. Lucas capítulo 21, dice ahí Lucas capítulo 21 dentro del tema principio de dolores. ¿Qué debemos hacer ante ese principio de dolores? Bueno, debemos estar alerta por nosotros mismos. Dice Lucas 21, 34 al 36. Y aquí nos dice algo que debemos hacer. 2 o 3 o 4 o muchas cosas de lo que debemos hacer, pero lo que debemos hacer es estar alerta por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que estar alerta, cuidándonos a nosotros mismos de no desviarnos en el sentido espiritual, de no desviarnos, de no caer, de no hacer cosas que traen perjuicio para nuestra vida espiritual. Dice Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, palabras de nuestro Señor Jesucristo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Va a venir para todos el día final o el día final en forma individual. Puede ser general, global, universal o individual. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, esto tenemos que hacer. Una mujer, cuando le da el primer dolor, duerme poco o casi no duerme, o duerme pero no en un estado completamente así profundo, porque nada más está alerta, o duerme pero en cualquier movimiento se despierta inmediatamente. Así también nosotros estamos ante el principio de dolores y tenemos que ver por nosotros mismos, y que nuestra mente, cuando dice el versículo 34, vuestros corazones, obviamente se refiere a la mente, a los pensamientos, no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Y luego venga ese día. Y luego dice el 36, velad pues en todo tiempo. ¿De qué manera? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De que no caigamos, de que cuando venga Jesús estemos recibiéndolo o lo recibamos de pie, que no nos encuentre tirados, abatidos, sino que estemos de pie como cristianos, y que si por algún designio de Dios tenemos que irnos, nos vayamos así, en esta situación, aunque el mundo siga, pero debemos estar alerta, hermanos, por nosotros mismos ante este principio de dolores. No lo esperemos mañana, ya está, ya lo estamos viviendo. Debemos de sentir ya en nuestro cuerpo, nuestra alma, ese primer dolor, esa primera aflicción, ese primer sufrimiento. Y muchos que hemos pasado, porque no nada más esto nos trae sufrimiento. Las cuestiones laborales, emocionales, sentimentales, del hogar, en ocasiones traen todo eso y debemos de verlo de esta manera. Pero esto de la pandemia es algo universal.